Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, amigos, hermanos, toda la persona que en el camino se va a ir conectando. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Soy el pastor Luis Fernando Honores Barriga de la Iglesia Manantial del Cielo, trabajando en alianza para la evangelización mundial con la misión de Seúl, Corea, que preside el pastor Ryu Wan-Su. Trabajamos con el equipo que está designado a Latinoamérica, compuesto por el pastor Par, el pastor Hong, el pastor Shin y el pastor Go. Entonces, aquí estamos para continuar nuestro mensaje que lo hemos venido desarrollando consecuentemente cada domingo en este mismo horario, 11 de la mañana, y haciendo una pequeña reseña con relación a lo que fuimos trabajando en cuanto al interés de Dios. Dios tiene un interés muy especial por la humanidad, su creación, el ser humano. Y estuvimos viendo detalladamente, paso a paso, cómo es que se manifiesta este interés de Dios. Entonces pudimos ver las características en relación a las personas que comienzan a desarrollar este conocimiento, este entendimiento para poder cumplir con aquello que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como llamados o escogidos. Entonces vamos a ir avanzando con esta reseña y trabajamos específicamente lo que es las características. Entonces está compuesta por el objetivo. El primer punto que tratamos y trabajamos el 29 de marzo fue cuáles son los objetivos de Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo tengamos el contenido de Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. También pudimos ver lo que implica el plan de Dios. Y el plan de Dios tiene que ver con el mandato, el llamado y la misión. Y luego vimos la misión absoluta de Dios, que es lo obvio, necesario y absoluto. También vimos la devoción de Dios, la devoción absoluta, que consta de nuestro corazón, todo nuestro corazón, para que haya continuación o continuidad. Luego vimos el método, que es del solo, la unicidad y la recreación. Y por consiguiente vimos el horario absoluto de Dios, que es 24 horas, 25 y la eternidad. Y todo ello nos lleva a poder sellar y grabar la palabra en cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, que nutra nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado. Y una vez enraizado, grabado y sellado esto, lo enraizamos a través de nuestras propias experiencias, por las respuestas que Dios nos da en el cumplimiento de su palabra, para que eso desarrolle en cada uno de nosotros esa nueva naturaleza que Dios prometió a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces pudimos trabajar estas características que consta de 21 puntos. Cada uno de los 7 puntos que hemos mencionado, hemos tratado los 3 elementos de cada uno de los 7 puntos, que hacen 21 puntos. Por eso le llamamos las 21 características del creyente, del evangelista. Muy bien, también tratamos el tema de las características, luego tratamos las seguridades. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener ciertas seguridades. Entonces vimos la seguridad de nuestra salvación como el primer punto, luego vimos la seguridad de que Dios responde a nuestra oración como el segundo punto, y luego vimos el tercer punto, que es que Dios nos dio de su Espíritu para que more, guíe y obre a través de nosotros. Entonces la seguridad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el cuarto punto fue la seguridad de que Dios, si fallamos o caemos, Dios perdona nuestros pecados. ¿Ok? Y el punto 5 fue que desarrollamos la victoria en Cristo. Tenemos la plena seguridad de que en Cristo somos victoriosos. Y como dice la Escritura en Romanos, que en Él somos más que vencedores. Bueno, eso vimos también. Y por consiguiente el domingo anterior pudimos ver los poderes que Dios nos da. Entonces, el poder espiritual es básico en cada uno de nosotros. El poder de sabiduría, que es lo que debemos de desarrollar día a día en nuestras vidas,
el poder físico que tiene que ver con nuestra salud, el cuidado, el alimento, la nutrición, los horarios que debemos de desarrollar para tener una buena salud, ¿no? También pudimos ver el poder económico, que las finanzas son necesarias para poder desarrollar la evangelización mundial a la cual estamos abocados todos los que pertenecemos a esta misión. Y por último, el poder interpersonal, para poder tener la facilidad de llegar a cualquier persona sin ninguna excepción, y no importa el estado, la raza o lo que fuere, ¿no? Y para eso debemos estar bien preparados. Muy bien, el día de hoy vamos a poder compartir con cada uno de ustedes algo muy importante también, y siempre con el mensaje de base, con los textos de base, perdón, en la Iglesia Manantial del Cielo, en misión con la Alianza para la Evangelización Mundial de Seúl, Corea. Muy bien, lo que vamos a ver son los textos bíblicos que tenemos de base desde hace 2 domingos. Hechos capítulo 18, del 24 al 28. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, como leí, ¿verdad? Este hombre, varón elocuente, poderoso, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Ok? Y dice que, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, dice la Escritura. Y luego dice en el verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, este hombre había desarrollado muy bien lo que estaba encomendado a hacer. Hubo una particularidad. Priscila y Aquila se percataron de que él necesitaba tener un mayor contenido, un mejor conocimiento para poder desplazarse en un mayor entendimiento, obviamente. Y entonces de esa manera ser mucho más efectivo y que pueda él hacer una transmisión correctamente del Evangelio, ¿no? Más precisa en todo aspecto. De esa forma fue que él recibió, ¿verdad?, a través de Priscila y Aquila, y él pudo ser mucho más efectivo en cuanto a el Evangelio, porque aquí dice que él comenzó a demostrar por las Escrituras, o sea, detalladamente, que Jesús era el Cristo. Muy bien, entonces, como les estuve diciendo, vimos el interés de Dios por la humanidad, vimos las características, vimos la seguridad en Él, vimos también el poder que Dios da. Pero hoy día vamos a mirar, en este día 31 de mayo, que es el último día del mes, ¿no?, las bendiciones de ser salvo. O sea, hay muchas formas de ver bendiciones. Mayormente como personas, como seres humanos, muchas veces vemos las bendiciones, pero de una forma física o de una forma material. Pero lo que Dios anhela siempre es que nosotros tengamos la bendición de todo lo espiritual, principalmente, para poder evidenciarlo después a través de nosotros mismos como personas, como seres humanos, y a través de las cosas que también obviamente son visibles para las personas, ¿no? Entonces, pero el enfoque propiamente tiene que ser, o debe de ser, de que la bendición tiene que ser principalmente espiritual. Si no desarrollamos la bendición espiritual, entonces, ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros? ¿O qué es lo que vamos a transmitir? Todas las cosas físicas son naturales. El interés de Dios es que tengamos una riqueza espiritual abundante en nosotros. Abundante.
que siempre lo que se mide en cada uno de nosotros es lo espiritual, justamente. ¿Amén? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la paciencia, la fe, la templanza, la mansedumbre, son frutos espirituales. Eso no lo puedes comprar en una tienda, no puedes ir a algún lugar y tocarlo, tomarlo, palparlo. No, son cosas espirituales. Y esa es la mayor bendición que Dios nos da. Y justamente vamos a mirar un poquito con relación a este punto de las bendiciones, como salvo, como una persona que ha nacido de nuevo, como un nuevo creyente, como un hijo de Dios. Entonces vamos a entrar al mensaje. El primer punto de las bendiciones de ser salvo es que yo soy un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. Esa es una gran bendición, es una bendición básica para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 1, verso 12 dice la Escritura claramente que más a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Automáticamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Es una gran bendición. Es la bendición que hoy, en estos tiempos tan críticos y tan difíciles, mucha gente está anhelando tener. Y por esa razón es que debemos de centrarnos o concentrarnos en el mensaje de salvación, en el mensaje de Cristo. Presentar a Cristo. Cristo es el solucionador de todo problema del ser humano. Esa es la verdad. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos tener ese conocimiento de Cristo, que es el primer objetivo de Dios. Si no conocemos a Cristo, si no tenemos el conocimiento o el entendimiento de quién es Cristo, entonces ¿cómo podemos disfrutar al Padre? Si Él mismo dijo claramente que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Dios lo envió a Jesús, el Cristo, para que podamos nosotros tener acceso a Él. Él cargó con todo el pecado del ser humano. Él cargó con todas las maldiciones, Él cargó con todo aquello que lo separó al hombre de Dios. Por eso es sumamente importante tener estos contenidos y por eso lo transmitimos a cada uno de ustedes con mucho amor y con mucha gracia. Muy bien, este es el primer punto, que somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Es muy sencillo. Tenemos que conocer esto detalladamente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos esto claro en nuestras vidas, entonces las cosas comienzan a verse o cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de vida, cambia los conceptos, comienzan a variar enormemente. ¿Por qué? Porque vamos conociendo la verdad y esa verdad nos va haciendo libres. Si bien es cierto que cuando nacemos de nuevo es algo que por la fe lo miramos inmediatamente, y ya no soy la misma persona, claro, porque salimos de un estado a otro, salimos de muerte a vida, salimos de las tinieblas a luz, pero para poder disfrutar esa luz, para poder disfrutar esa vida, tenemos que conocer realmente, y todo lo podemos hallar a través de las Escrituras. La palabra de Dios. Por eso el primer texto de base en cuanto al inicio de los mensajes, ¿cuál fue? 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 6, donde específicamente Dios nos muestra el gran interés por el ser humano y el deseo de Dios es que el ser humano alcance salvación y venga al conocimiento de la verdad. Dios sabe que todos no van a creer. Dios lo sabe muy bien. Por eso en capítulo 6 de Juan, el verso 63 al 75, lo dice claramente, que Él desde el principio sabía los que no iban a creer. Pero gloria a Dios que usted que está viendo en este momento este mensaje, usted es la persona que Dios escogió. Muy bien, entonces, vamos a mirar el punto 2. El Espíritu Santo me guía precisamente en mi vida de salvo. ¿Por qué? Porque esa es la bendición del Espíritu Santo. Dios nos bendice con su Santo Espíritu para que nos guíe
con precisión. Por eso dice, nos guía precisamente en mi vida de salvo. Cuando nosotros comenzamos a conocer, a entender que hemos nacido espiritualmente, que por causa de Cristo el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene a morar en nosotros, entonces debemos de tomar en cuenta que si nosotros nos sumamos a lo que es Cristo, si nosotros comenzamos a desarrollar el contenido de Cristo, automáticamente el Espíritu de Dios comienza a guiarnos a aquello que Él ya preparó. Lo dice claramente en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 10. La Escritura dice claramente, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, creados para toda buena obra. ¿Ok? Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a ir a esas obras que Dios ya preparó de antemano, si no es por la guía de su Santo Espíritu? Muy importante este punto. Y podemos ver en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, vamos a leerlo por favor, me permiten, en el verso 14 del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, perdón, del 16 al 17. Y dice así la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mire esa gran bendición. Es una enorme bendición, hermanos. Qué importante es poder tener estos contenidos para poder disfrutarlos realmente. Si lo entendemos sinceramente, que podemos trascender cualquier situación. Muy importante. Entonces, vamos a mirar este tercer punto. Entonces ya sabemos que la bendición de Dios está basada en que somos sus hijos, que su Espíritu mora en nosotros, pero que también nos guía con precisión, nos lleva a donde Dios ha preparado, ¿ok?, para establecer su reino. ¿Y a quién va a usar? A usted. Así es. Dios nos está usando a través de este medio, pero también para que usted sea partícipe de esta gran bendición de vivir conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. El punto 3 dice, la bendición en que Dios responde a mis oraciones y obra con su Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Dios nos responde en nuestras oraciones, Él va a obrar con su Santo Espíritu. Él, como dije, nos va a guiar con su Espíritu. ¿A dónde? A donde Dios tiene preparado, donde Dios nos va a enseñar, nos va a llevar a conocer exactamente lo que Él ya estableció. Por ejemplo, en Jeremías 33:3, siempre ese es un texto muy conocido por las personas, porque habla de la oración, dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no solamente queda ahí el texto bíblico. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Escritura. Está muy bien clamar a Dios para que Él nos responda, pero en esa respuesta que Él nos va a dar, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Por eso, la segunda característica que vimos anteriormente en cuanto al objetivo de Dios, ¿qué vimos? La segunda característica, ¿verdad? Entonces, en el plan de Dios, ¿qué cosa hay? Hay un mandato y un llamado. Y hay una misión. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar ese plan si no lo conozco? Dios nos va a enseñar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que Dios ya preparó? ¿Qué es lo que Dios va a desarrollar o está desarrollando a través de cada uno de nosotros? Dios nos va a guiar, Dios nos va a responder la oración y por medio de su Santo Espíritu va a obrar en nosotros. Así es como Dios está trabajando en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Esta es una época muy crítica, muy difícil. Pero la iglesia nunca paró, ni nunca se cerró, ni nunca parará.
La iglesia de Cristo permanecerá. Por eso dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso tenemos que conocerlo con mucha claridad. Pero si no tenemos este contenido como una gran bendición de Dios, entonces ¿cómo le hacemos frente a las situaciones que estamos viviendo? Importantísimo. Entonces, no tengo que temblar frente a las adversidades, frente a las circunstancias difíciles o críticas, porque mi confianza tiene que estar en Él. Pero ¿cómo va a estar mi confianza en Él si no lo conociese? Tengo que conocerlo para ver quién es ese Dios, qué tanto poder tiene este Dios. ¿Cómo no lo voy a conocer si ahora, por causa de Cristo, sé que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo y que su Espíritu Santo es el que me guía y Él responde mi oración para yo aprender? Y a veces nuestra percepción está centrada en las cosas físicas o materiales. Entonces voy a pedirle a Dios que necesito tal cosa y necesito esta otra cosa, y entonces voy a esperar que no me lo dé porque Él me lo tiene que dar, porque su palabra dice que yo pide y recibiré. Es cierto que dice pedid y recibís, pero también dice pedid y no recibís, porque pedís mal. Y el Señor dice que aún nada hemos pedido en su nombre. Entonces, para pedir en su nombre tenemos que conocer cuál es su deseo. ¿Qué les parece eso, hermanos? Amigos, si el deseo de Dios es que la gente alcance salvación, entonces, ¿qué es lo que debo de pedir? Importante esto. Entonces, Dios quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces, clamemos al Señor para conocer este misterio que Dios al paso nos va enseñando y nos va mostrando y nos guía por ese lugar que Él ya preparó. Muy bien, vamos al punto 4. Dice, la bendición de que me es concedida la autoridad para atar las fuerzas de las tinieblas. ¿Cómo es que puede ser posible esto? Vamos a mirar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Muy bien. Permítanme, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, dice la Escritura, en el verso 28 y 29, miren cómo dice la Escritura. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. Entonces Dios nos ha dado autoridad para atar la fuerza de las tinieblas. Y lo miramos a la luz de la Escritura, cómo es que Dios llegaba a un lugar y había una manifestación de demonios, pero ¿cuál era la manifestación de los demonios? Que se tenían tanto miedo, dice la Escritura, que temblaban. Y le pedían, le rogaban que no los echara fuera. Entonces la autoridad no está basada en mi fuerza. La autoridad de Dios no está basada en mi voz. La autoridad de Dios está basada en Cristo, en nosotros, en su Espíritu, en nosotros. No es que tanto pueda levantar mi voz para espantar un demonio o quebrar las tinieblas. La autoridad de Dios es espiritual. Y esa es la gran bendición que usted y yo ahora tenemos como hijos de Dios. Es muy importante esto, hermanos. Muy bien. Entonces, de esa forma, ¿qué tenemos? La victoria en la lucha espiritual. Porque podemos llegar a lugares donde están pululando espíritus demoníacos, pero nosotros tenemos la seguridad de quién está con nosotros y con nosotros. Entonces debemos de mantener, ¿qué cosa? La seguridad de quién somos, de quién está con nosotros. Por eso nuestro lema siempre es Emmanuel. Nuestro saludo es Emmanuel. Es importante eso. Muy bien. ¿Qué podemos ver? Que la fuerza de las tinieblas no pueden tomar nuestro corazón.
y tampoco pueden hacer que nosotros le demos lugar en nuestros pensamientos. Porque eso es lo que quiere irrumpir. Las fuerzas de las tinieblas quieren atacar nuestra mente, nuestro corazón, para que entremos en ¿qué? En incredulidad, para que entremos en ¿qué? En dudar si realmente Dios está con nosotros o no. Por eso las seguridades son muy importantes, para poder entender también de qué se trata las bendiciones de Dios. No podemos permitir que nada cause incredulidad ni en nuestro corazón ni en nuestra mente, porque por eso debemos desarrollar la unicidad. En nuestra mente, en nuestro corazón, amar, adorar a Dios con todo nuestro ser. La coherencia de nuestro pensamiento con nuestro corazón para poder desarrollar, para poder hacer evidente que realmente uno tiene la plena seguridad y la confianza de que Dios está con cada uno de nosotros. Eso es algo muy importante. Muy bien, vamos al punto 5. La bendición de que me fue concedida la autoridad para recibir la ayuda de los ángeles. Ay, Dios mío. Hace un tiempo atrás escuché una predicación un poco rara realmente, pero bueno. Los ángeles están para ayudarnos a que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado autoridad para que los ángeles nos asistan, nos ayuden a que se cumpla el propósito de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 14. Entonces dice la Escritura en este verso 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios está enviando ángeles a favor nuestro, al servicio nuestro, para que se cumpla el propósito, para que se cumpla el plan de Dios, no para que los ángeles hagan lo que nosotros queremos, no es así. Los ángeles no están para que nosotros los mandemos a donde nosotros queremos propiamente. No podemos confundir las cosas. Por eso es importante entrar al detalle de estos puntos. Por eso queremos y deseamos que usted tiene alguna duda, algo que quiera conocer un poco más, pues inmediatamente haga un comentario y nos comunicaremos con usted. Con todo gusto, y estamos al servicio de cada uno de ustedes. ¿Ok? Los ángeles ayudan a que nuestras oraciones lleguen al frente del trono de Dios. Y tenemos fe en que cada vez que estamos en algún tipo de crisis o nos debilitamos quizás, ¿qué va a pasar? Dios nos guarda por medio de ¿quién? De ángeles, porque los envía. ¿A dónde? A lo que es necesario. Por eso digo de que es solo y únicamente para el propósito o el plan de Dios. No es para algo muy personal que querramos nosotros. Es para que se cumpla lo que Dios quiere. Por eso tenemos esa autoridad para recibir esa ayuda. Muy importante. Vamos al punto 6. Me es concedida la ciudadanía del reino de los cielos. Mire esa tremenda bendición. Dios nos ha dado la gran bendición de tener ciudadanía del reino de los cielos. Es una ciudadanía celestial. Gloria a Dios. En las cartas de Pablo a la iglesia de Filipo, en el capítulo 3, en el verso 20, vamos a mirarlo por favor. Dice la Escritura así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Mire esa bendición. Nuestra ciudadanía es celestial, ¿en qué nos convierte? En embajadores del reino de Dios, porque estamos en esta tierra. ¿Verdad que es una gran bendición?
Es una enorme bendición. Entonces, estas bendiciones debemos de tenerlas muy claras en nuestra vida. Muy, pero muy claras. Interesarnos cómo es que esto es posible. Y el punto 7 dice así: la bendición de que Dios me da o nos da las respuestas de la evangelización mundial. Yo me recuerdo hace 15 años atrás, 12 años atrás, un amigo, en este tiempo está residiendo en el Canadá, me dice: tú aún no has salido del país, ¿no? Yo le digo: bueno, sí he salido del país, un tiempo fui de visita, fui al Ecuador, fui a Guayaquil, me recuerdo, fuimos con mi esposa en nuestro primer viaje, ¿no? Fue la única vez que salí del país. Entonces este amigo me dijo a mí: sí, pero tú debes de viajar, ¿no? Tú puedes viajar, júntate tu dinero y sal del país, conoce otros lugares. Tienes que viajar, ¿no? Y yo eso lo miré un poco distante porque, bueno, no tenía en mi mente en ningún momento el viajar, porque tenía cosas que hacer aquí en el país, donde vivo. Sin embargo, pasaron algunos años y fui adquiriendo un mayor conocimiento de la Escritura y fui teniendo muchas experiencias, y Dios me fue dando respuestas y las hizo evidentes, cumpliendo su palabra a través de la Escritura, como vuelvo a repetir. Y eso me llevó a interesarme en ir a las naciones y hacer discípulos. Y dije yo: ¿cómo voy a ir a las naciones? Y repentinamente comencé a conocer personas. Comencé a tener encuentros de gran bendición. Encuentros pero de bendición enorme. Y comencé a conocer y a entender ese objetivo de Dios, ese plan de Dios, esa misión de Dios. Comencé a conocer lo que es devocionar a Dios, mi vida, mi corazón, mi mente. Y centrarme en Cristo y solo Cristo con todo mi ser. Y concentrarme y estar las 24 horas buscando ese deseo, ese anhelo de conocer más del Señor, de tener experiencias con Él. Y con mi esposa fuimos viendo muchas cosas en el camino. Y fuimos viendo cómo Dios se glorificaba en situaciones muy difíciles, en situaciones totalmente adversas. Parecía que todos estaban contra nosotros. Había muchas cosas que fueron inesperadas también, porque gente que pensábamos que nos amaban y que tenían mucho interés por nosotros, repentinamente ya no estaban con nosotros. Y muchas cosas pasaron. Pero sin embargo, cada etapa de esas fuimos viendo cómo era que Dios estaba con nosotros y Dios nos ayudaba a salir de situaciones, nos ayudaba a fortalecernos, como dice la Escritura: y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Y comenzamos a ver esos cumplimientos y fue algo tan maravilloso. Y comenzaron los viajes. ¿Y por qué pasó eso? Porque está dentro de lo que Dios quiere. Gloria al Dios por ello. Entonces, es importante conocer todo esto. Es muy importante, de verdad. La Escritura en capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y me seréis testigos en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Verdad que así dice la Escritura? Nosotros debemos de creer plenamente, no por cosas circunstanciales, sino tenemos que creer por el conocimiento que vamos adquiriendo e interesarnos en investigar, interesarnos en poder estudiar. Debe de haber un interés por ello. Debe de haber un interés para hablar con fundamento, para hablar conforme a su palabra, como dice en 1 Pedro también. El que hable, hable conforme a su palabra. Y ese es el anhelo nuestro. Y Dios nos libre de caer en hablar cosas que Dios no ha dicho en su palabra. Muy bien. Nuestra misión trata esto, la evangelización mundial, las 237 naciones. Ese es el deseo de Dios, que las personas alcancen salvación. Dios está obrando realmente. Y hay muchas personas que están recibiendo su palabra, hay muchas personas que están recibiendo la gran bendición, la enorme bendición de ser salvos. Mucha gente. Entonces, súmase. Quizás usted está escuchando este mensaje y usted se preguntará, ¿y cómo es eso de la salvación? Dios creó al ser humano y el ser humano fue bendecido por Dios. Dios le dio dos elementos básicos, identidad y autoridad. Pero los seres humanos, el hombre y la mujer, en este caso Adán y Eva, fueron embaucados por Satanás con su mentira. Y por ende cayeron en desobediencia y el pecado entró a la humanidad. Y por ellos, como se multiplicaron en ese estado, separados de Dios, entonces comenzaron a sufrir sus propias consecuencias por sus hechos. Entonces murieron espiritualmente y comenzaron a recibir y a vivir en pleno desastre. Y hasta hoy eso sigue. Por eso Dios ahí mismo estableció su plan de salvación a través de Cristo. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza a Satanás. Y cuando nosotros llegamos a tener ese conocimiento realmente, entonces miramos cómo es que Cristo anuló el acta de los decretos que era contra todos nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y de esa forma es que nosotros podemos caminar por ese camino que Cristo ha establecido para poder llegar al Padre. Y de esa forma Dios restaura. Dios mismo restaura al hombre, estableciendo su pacto entre Dios y el hombre. Y el pacto es Cristo, el pacto es el Evangelio, el pacto es la palabra de Dios. No hay otro pacto. Ese es el pacto. Dios es bueno y muy bueno. Y no hay una diferencia de tiempos para ser bueno. Dios es bueno en todo tiempo, sea bueno, sea mal el tiempo. Y el anhelo de Dios es que Dios quiere que usted y yo disfrutemos de Él. Y Él quiere estar con nosotros. Para eso envió a Cristo. Muy bien. Entonces, estos son los 7 puntos que hemos tratado en relación a las bendiciones del Salmo. El próximo domingo vamos a tener un mensaje también muy importante. El próximo domingo 7 de junio vamos a hablar de la educación bíblica para hacer una distinción en cuanto a la educación judía. Va a estar interesante ese mensaje. Y hoy lo que deseamos es hacer una oración para poder cerrar el mensaje y posteriormente hacer un pequeño anuncio. Entonces, hermano, amigo, usted que nos ha escuchado, usted que está viendo esta transmisión en vivo desde el Facebook, queremos hacerle saber de que hay un gran interés de Dios por usted. Dios anhela que usted experimente a Dios como Padre. Y todo esto, el que lo hace posible es Cristo. El que puede traer la solución al problema que usted tiene es solamente Cristo. Y por Cristo podemos llegar al Padre. Y podemos disfrutar de que el Espíritu de Dios more en nosotros. No solamente more, sino que nos guíe
y obre a través de nosotros también. ¿Ok? Quiero hacer también una oración muy especial por un doctor, por un médico. Este doctor en el mes de fines de enero, él iba a hacerme una intervención quirúrgica. Yo actualmente tengo unos cálculos en la vesícula y aún todavía no puedo operarme porque este problema del COVID ha copado todas las atenciones médicas, como ustedes lo sabrán. Espero que en esta próxima semana pueda tener una cita médica para que podamos ya retomar este tema de la intervención quirúrgica, porque a veces llegan momentos en que hay malestares, ¿no? Pero tenemos que trascenderlo porque se trata de poder desarrollar lo que Dios quiere. Muy bien, entonces quiero hacer una oración por este doctor. Él se llama Martín Chunga. Él está pasando un momento muy difícil, tiene un gran problema de salud, pero vamos a estar orando porque creemos que Dios tiene un plan y un propósito con su vida. Y creemos que la intervención de Dios va a ser propicia para este tiempo en la vida del doctor Martín Chunga, el cual ayer estuvimos conversando con él y oramos con él y él aceptó y recibió al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús por la gran bendición de nuestra salvación. Y asimismo, Señor, porque tú, oh Dios, haces posible que a través de estos medios podamos dar ese mensaje de salvación a toda persona, Señor, que nos está viendo, y que a través de esta transmisión en vivo también se pueda replicar a otras personas, Señor, y que puedan conocer tu verdad y esa verdad que los haga libres, Señor, y que puedan venir a esa salvación y al conocimiento de tu verdad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te pido por la vida del doctor Martín Chunga, Señor. Padre, creemos que tú tienes un propósito con su vida y, Señor, conforme a tu voluntad sea hecha, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres, Señor, trayendo, Señor, paz y consuelo a la familia que también debe estar en incertidumbre, en zozobra, Padre. Ayuda, Señor, a toda persona, Señor, que está pasando grandes necesidades de salud, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos honor y gloria y muchas gracias, Padre Celestial. Amén. Solamente para recalcarles de que el próximo domingo 7 de junio vamos a tratar este mensaje de lo que es la educación bíblica, poniendo como distinción también la educación judía, por muchos motivos, y ese día se lo vamos a ir explicando. Así que si usted tiene alguna consulta, usted puede mandar un comentario o solicitarnos algún tipo de información. También puede llamar al WhatsApp más 51 98 56 99 316 o al más 51 973 867 645 o a los celulares consiguientes que con mucho agrado vamos a poder servirles. Así que no se olvide, hermano, amigo, amiga, estamos para servirles. Muchas gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.